Buenas noches. Aquí se está grabando el video de la tarea número 7 con mi compañero Teo Ñate. El ejercicio que se va a proceder a explicar es el rectificador trifásico de media onda controlado en 3 pulsos, como que lo vemos aquí en el Simulink, con su respectivo circuito de disparo. Entonces aquí la configuración que tenemos, ahora tenemos tres fuentes monofásicas y los respectivos tiristores. Ahora, a diferencia de los casos anteriores, que antes teníamos una configuración monofásica, que era una fuente, un rectificador y una carga, sea RL, FEN y diodo, o cual deseen. Ahora lo que tenemos son 3 fuentes y 3 tiristores. Entonces aquí lo que va a suceder es que uno va a trabajar a la vez y esto va a ir rectificado en la carga. Ahora aquí lo que hay que tener en cuenta es que los ángulos, ahora va a los ángulos de disparos se van a comenzar a medir a partir de 30 grados, a diferencia de los casos anteriores que se podía disparar desde cero o cualquier ángulo de disparo. Ahora se comienza a medir desde los 30 grados. Entonces ahora si procedemos al Word. Entonces la simulación aquí que se ha realizado es la siguiente. Vamos a analizar el modo de conducción discontinuo. Entonces aquí se considera una fuente trifásica de 120 RMS y los valores de la carga son R de 10 ohmios, un L de 5 milihenrios y una FEN de 100 volts. Y el ángulo de disparo fue configurado a 30 grados. Entonces, aquí, aquí lo que tenemos en la gráfica es que el ángulo de disparo es a 30 grados. Sin embargo, si queremos medir con respecto al eje, o sea, a 0 grados, lo que tenemos es 60 grados. Entonces, pero como se indicó en inicio, a partir de 30 grados se procede a medir desde ahí el ángulo de disparo. Entonces, eso es lo que tenemos ahí en la gráfica. Vemos las tres fuentes desfasadas y el ángulo de disparo a 30 grados y así sucesivamente para los otros respectivos tiristores. Aquí más abajo lo que tenemos, además de los pulsos, los voltajes desfasados, que ya tenemos en los voltajes de salida. Entonces, y la corriente de salida. Entonces, ¿qué sucede con esta configuración con un RLFEM? Aquí lo que sucederá es que cuando entre a conducir un tiristor, se rectifica el voltaje hacia la carga, se carga el inductor y luego procede a liberar esa corriente, lo cual permite que conduzca por un tiempo más eh, los tiristores. Por eso es que vemos ese pequeño pico. Entonces, ¿cuándo entra a trabajar la FEM? La FEM entra a trabajar en el momento en que la corriente que tenía el inductor almacenada ya se libera por completo y ya no tiene nada almacenado, que es el modo de conducción discontinuo. Por eso es que vemos ese pequeño tramo de línea recta y ahí es que ya no hay corriente y cuando se extinguió toda esa corriente en la carga es que empieza a trabajar la voltaje de la FEM y hasta que no comience a conducir otro tiristor, el voltaje de la salida va a seguir siendo el de la FEM. Y ahí como podemos ver, cuando ya entre a trabajar el segundo tiristor, por ejemplo, el del disparo azul, ahí otra vez, ahí comienza a rectificar. Y la secuencia se repite. Cuando se carga el inductor libera su energía, conduce por unos segundos más los tiristores, y cuando se haya extinguido toda esa energía almacenada del inductor, comienza a trabajar la FEM. Y así este proceso es repetitivo para todos los tiristores. O sea, aquí lo que tenemos es la corriente, las corrientes de cada, que tienen la salida acorde a cada disparo de los tiristores. Que vemos la corriente de IA, IB y C. Y la corriente, esos son los voltajes que le entran al rectificador. Y en la corriente de la salida, que es la última, la morada, es como la suma de las tres y es como vemos toda esa corriente, que es la misma que se mostró anteriormente. Entonces aquí ya procedemos a calcular el voltaje de salida. Aquí se procede a calcular de 0 a 30 con un alfa, un ángulo de disparo de 0 a 30 grados. Entonces aquí lo que tenemos, la fórmula es 1/2 pi tercios, que 2 pi tercios equivale a 120 grados. Y la integral va de pi sextos
más el ángulo de disparo. Y su límite superior de integración es 5 pi sextos más el ángulo de disparo y el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida hasta que se hasta que se extinga, como vemos en las gráficas anteriores, cuando se extingue el voltaje de cuando se extinga la corriente, el voltaje de salida es el voltaje de la fuente que se rectifica. Por eso es que vemos ese raíz de 2 Vcn. Pero cuando ya se extingue totalmente la corriente, ahí ese límite de integración corresponde a beta más y el límite superior a 5 pi sextos, que es ese pequeño tramo cuando ya se extinguió la corriente y está trabajando la FEM. Entonces, en ese tramo, lo que ve la carga es el voltaje de la FEM y eso es lo que ahí se va a proceder a integrar. Entonces, lo que tenemos ahí es simplemente las aplicaciones matemáticas integrando toda esa fórmula y se obtiene ese resultado. Finalmente, entonces lo que ahí tenemos ya en color amarillo es la respuesta entre el ángulo de disparo de 0 a 30 grados. Todo eso ya es reemplazando los ángulos de disparo, integrando, etcétera, etcétera. Nos dio un voltaje de salida de 134, no, 0.96 voltios, casi 135. A continuación, mi compañero va a proceder a explicar lo siguiente, el voltaje eficaz y otros temas. Listo. Siguiendo con la explicación de las figuras de mérito, otra figura de mérito importante a analizar es el voltaje de salida eficaz o voltaje de salida RMS. Nuevamente, ¿no? Esta expresión que se presenta corresponde a cuando el ángulo de disparo varía entre 0 y 5 pi sextos o 150 grados. La diferencia ahora es que todo está dentro de una raíz, la expresión, y sumado a eso, el voltaje que se coloca dentro del integral es el cuadrado, ¿no? Es muy similar a la expresión que ya explicaba por mi compañero. Aquí tenemos el primer tramo de pi sexto más alfa hasta beta, el ángulo de extinción. Tenemos que actúa el voltaje de la fuente, perdón, al cuadrado. Y luego desde beta hasta 5 pi sexto más alfa, o sea, hasta el siguiente disparo, actúa la FEN, sin olvidar que todo está al cuadrado. Bueno, aquí son ya parte de la integración, parte matemática. Y finalmente la expresión general que nos queda para voltaje RMS para este tipo de configuración es el siguiente, que está marcado, ¿no? Que depende de beta, depende de alfa, depende del voltaje de la FEN y depende del voltaje propiamente dicho de la fuente trifásica, ¿no? Bueno, reemplazando todos los valores dados, nos queda que el voltaje RMS nos dio un valor de 038.2904. Bien, por último tenemos aquí la simulación. Tenemos la simulación configurada a 30 grados, ¿no? Recordando los valores de la carga, 10, 5 milihenrios, y el voltaje de la FEN en 100. ¿No? Tenemos ya propiamente en el scope, ¿no? Las primeras señales ya explicadas, tanto de los pulsos, las señales de alimentación, el voltaje de salida y la corriente de salida. Bien, y queremos demostrar aquí, no está simulado, podemos simular de nuevo. Como aquí tenemos puesto, ¿no? Para voltaje de salida, tanto que calcula el promedio y el RMS. No sé si se alcanza a ver. Tenemos que como promedio 134.4, ¿no? Y de forma teórica nos dio 134.96, son muy cercanos. Y finalmente, 138.29 fue de forma teórica el valor eficaz y nos dio valor experimental 137.7. ¿Por qué estas pequeñas variaciones? Dado que en el modelo teórico no estamos considerando todas las pérdidas de voltaje provenientes de los semiconductores, los consideramos ideales y sin embargo en la simulación sí los considera. Es por eso esa ligera variación. Por último, si nos dirigimos a calcular el, el THD con la transformada rápida de Fourier, con esta herramienta, aquí calculamos, aquí bueno, tomamos en cuenta la corriente que entra al rectificador. De nuestro primer scope que tenemos configurado ya, tomamos la primera señal que es la corriente de la fase A y vamos a analizar desde un poco más adelante y analizar 3 ciclos para que pueda calcular bien la transformada rápida de Fourier. Bueno, se nos presenta lo siguiente, el siguiente diagrama espectral. Tenemos en este lado la componente fundamental que tiene como valor máximo 2.142 y vemos que las componentes que predominan para construir esta señal de corriente de cada fase, la que más predomina, comparado con la fundamental, es el primer armónico, que es el doble de la frecuencia fundamental, en 120, y representa casi el 81% de la componente fundamental, algo bastante elevado.
Y también tenemos, ¿no?, que cada fase, el alimentador observa una componente de C también bastante importante. En este caso, más de la mitad, ¿no?, de la componente fundamental representa esta componente de C, ¿no?, lo cual resultaría un inconveniente si utilizáramos transformadores, ya que una alta componente de C estropearía poco a poco los transformadores, ya que eh, pues su comportamiento es trabajar siempre en alterno. Y bueno, tenemos, por ejemplo, aquí otra componente, la de 180, tres veces la frecuencia fundamental, que también es similar a la componente de C. Tenemos un THD muy elevado, pasado el 100%, lo cual eso implicaría en graves consecuencias, ¿no? Para una empresa si se tuviera este tipo de corrientes, ¿no?, desde el alimentador. Eh, Bien, una de las correcciones que se podría hacer para eso es, bueno, la conexión zigzag, que la aprendimos en clase, ¿no? Pero bueno, aquí queda demostrado, ¿no?, el funcionamiento, la simulación del rectificador trifásico de media onda con una carga RL y una FEM. Muchas gracias.